Antes, pues dar gracias de nuevo a todos los que asisten al coloquio de licenciatura en física, semanal de los martes a las 2 de la tarde. Y muchas gracias a nuestra invitada de hoy, la profesora Miriam Moreno, de la Facultad de Ingeniería, quien gentilmente aceptó la invitación para contarnos lo que fue su tesis de doctorado. Justamente acaba de defender su tesis en la Universidad de Colombia. Y para quienes no la conocen, pues ella es licenciada en física, es egresada de la licenciatura en física en la Universidad Distrital. Tiene un magíster en docencia de la Universidad Pedagógica Nacional y pues ahora termina su doctorado en Ingeniería y Ciencia de Tecnología y Materiales de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es, pues como ya les comenté al principio, docente adscrita a la Facultad de Ingeniería. Y no sé si todavía estás en el cargo de coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, Mirencita. Sí, no he reiniciado. Bueno, entonces, es además, como si fuera poco, hace doctorados a la vez que coordina la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería y demás. Así que mil gracias, Mirencita. Estamos muy contentos de poder contar contigo hoy aquí, de escucharte, de conocer tu trabajo. A los invitados, al público, pues gracias por asistir y las preguntas, el mecanismo que hemos venido usando, que muy bien es que vamos consignándolas en el chat, o si quieren hacerlas con el micrófono, de todas maneras piden la palabra y respetamos el turno de la pedida de palabra en el chat. Y bueno, entonces, pues, el auditorio es tuyo, Mirencita, muchas gracias. Bueno, gracias, Edita, a ti por la invitación y pues a todos los participantes, porque estar uno a las 2 de la tarde en una charla a veces pues necesita de mucho tiempo, de mucho entusiasmo. Entonces, muchas gracias por venir a participar de esta charla. Como les decía César, voy a hacer la presentación de lo que fue mi trabajo de tesis de doctorado, pero tiene otro nombre. Le puse recubrimientos cerámicos dopados con plata obtenidos con técnica de sputtering. Ahora voy a hablar un poquito de la técnica de sputtering, pero esta imagen que está acá, que es Universidad Nacional de Colombia, es una imagen de un plasma que se forma cuando se está haciendo un recubrimiento con esta técnica. Al lado derecho tengo una imagen de recubrimientos. Están hechos sobre los brillantes sobre acero inoxidable. Hay sobre vidrio con una cintica dorada. Este sobre vidrio se usó para mirar el espesor de un recubrimiento. Y acá hay como unos vidriecitos mal cortados que son silicios. Sobre silicio también se hacen recubrimientos con el fin de mirar propiedades ópticas. Yo no les voy a presentar hoy propiedades ópticas, pero pues tengo algunos resultados que próximamente iré a analizar. Entonces solamente voy a mirar algunas de las propiedades que tienen que ver con la superficie. Entonces esa va a ser mi presentación. Les voy a hacer una breve introducción, luego les presento los materiales de estudio, un poquito de la técnica de sputtering para los que no la conozcan, y luego hablo sobre los recubrimientos obtenidos, cerámicos dopados con plata. Por último, algunas conclusiones y la bibliografía, alguna bibliografía soporte del trabajo. Bueno, a manera de introducción, esto pues se conoce desde hace mucho tiempo, pero yo sé que hay personas que de pronto no lo saben. Las causas de la pérdida de la utilidad de un material que tiene alguna función específica. Generalmente las causas es la obsolescencia, la falta de mantenimiento, el mal uso, y pues las investigaciones han encontrado que
esta causa es solamente un 15%. Fatiga o ruptura por movimientos continuos del material también se puede perder en un 15%. Pero lo que más deteriora un material es la superficie. En un 70% hay deterioro de superficie de un material. ¿Por qué causas? Por desgaste, porque se reduce la cantidad de la superficie del material, por procesos mecánicos o por procesos químicos, por corrosión. Entonces, básicamente, esas son las causas de pérdida de material. Para prevenir, entonces se hacen modificaciones. Hay modificaciones al medio. Ya se deja de, por ejemplo, las herramientas, los mecánicos ya no las dejan en la intemperie, sino que las guardan, las secan muy bien. Entonces modifican el medio, no lo dejan en ese mismo ambiente. Modificaciones estructurales o se modifican las superficies. Para modificar la superficie se pueden hacer lijados o cualquier tratamiento mecánico. Se pueden hacer recubrimientos electroquímicos cuando hablamos de se me olvidó el nombre, dorado, cromado, zincado. Estos son recubrimientos electroquímicos. O se pueden hacer otros recubrimientos que llamamos físico-químicos. Entonces, en estos recubrimientos físico-químicos es que aparece el sputtering. Acá hay como un pequeño resumen de diferentes técnicas de preparación de recubrimientos de forma físico-química y algunas de las técnicas. Por ejemplo, se preparan disoluciones y se hacen recubrimientos orgel, el que les decía electroquímico. Tratamientos superficiales con implantaciones iónicas, por láser. Y hay otro que llamamos en fase vapor, o están clasificados en fase vapor. Y hay una opción física y hay una opción química. Dentro de las físicas, pues aparece evaporación iónica, haces moleculares y sputtering. El término sputtering, yo no le he visto una traducción que satisfaga bien a toda la comunidad científica. Lo traducen al español como pulverización catódica, pero el término pulverización hablaría de polvo y acá realmente hay iones moviéndose, entonces es difícil la traducción, por eso ustedes encontrarán muchas veces el término en inglés sputtering. Bien, acá hay otras técnicas de iones PDB y químicas que las llaman CVD. Esas iniciales son siglas en inglés, Physical Vapor Deposition y Chemical Vapor Deposition. Entonces, son clasificaciones ya de las técnicas. Un poquito de indagar sobre las tendencias de la investigación, sobre todo para los que están ahorita empezando el tema de investigación o los que quieran empezar. Hice una revisión muy rápida, esta no es muy sistemática, solamente digitar unas 3 palabras en el buscador, en Science Digest, y mirar el número de publicaciones que había por año. Entonces encontré una tendencia de investigaciones relacionadas con el término sputtering y se nota cómo se ha incrementado el uso de esta técnica para hacer recubrimientos en investigación. Inclusive ya en 2021 aparecen algunos documentos que van a ser publicados el año entrante, porque seguramente las revistas del 2020 ya están llenas y ahora empieza 2021. Relacionado con YSZ, que es YSZ, zirconia estabilizada con itrio. Ahorita les aclaro un poquito el término zirconia, porque en metalurgia los óxidos metálicos, uno conoce su tabla periódica muy bien y conoce que el elemento químico zirconio, itrio, aluminio, magnesio, pueden formar óxidos con el oxígeno. Entonces, estos elementos metálicos son los más comunes en metalurgia. Cuando forman óxido, los llaman con el elemento químico terminado en A. Entonces, de pronto ustedes pueden pensar que es un error ortográfico, pero no, eso es muy común en la metalúrgica. Entonces le dicen magnesia al óxido magnesio, alúmina al óxido aluminio, itria al óxido de itrio, y le dicen, perdón,
zirconia al óxido de zirconio. YSZ es zirconia estabilizada con itria. Y de itria estabiliza el zirconio. Entonces, ahorita hablamos por qué es zirconia estabilizada con itria. También la tendencia en las publicaciones se nota el incremento a través de los años desde más o menos 1997, que es lo que me permitió ver Science Diary. Y las tendencias de investigaciones sobre plata, últimamente, más o menos desde el 2009, se ve un buen incremento de investigaciones sobre este elemento metálico. ¿Por qué se ha incrementado la investigación sobre la plata? Porque se le han visto buenas capacidades de microvicir. Entonces, esta propiedad hace que sea muy interesante para ser un elemento de investigación. Bueno, respecto a los materiales, acá tengo un diagrama que representa, se supone, la técnica de sputtering, aunque ahora la vamos a ver. En esta técnica vamos a tener un sustrato, o en este proceso vamos a tener un sustrato, que es el material base sobre el cual vamos a hacer el recubrimiento. Es el material de sustrato, es el acero 316L. Acá se representa una radiofrecuencia para mostrar una fuente que funciona con radiofrecuencia para hacer la técnica, y ya les digo también por qué está esa técnica. ¿Qué más hay? Hay un material que llamamos blanco. Entonces, de este material blanco vamos a desprender y hacer el depósito sobre el acero. Acá hay zirconia estabilizada con él. Y por último lo llamamos material dopante, que son unas pellets o unos trozos de material metálico de plata o de aluminio. También usamos aluminio para que formara alumio o trióxido de aluminio. Bueno, respecto a los materiales, así rápidamente, la zirconia es un material muy versátil, y por eso es su importancia. Es un material que tiene alto punto de fusión y por lo tanto se usa como refractario. Es un material biocompatible, entonces le da su uso como prótesis dental o prótesis ósea. Se me han encontrado varias prótesis, bueno, se han diseñado varias prótesis de fémur, de cabeza de fémur realmente, y dentales con zirconio. Y si la zirconia está estabilizada con itria, entonces tiene la función de sensor de oxígeno y combustible sólido. Ahorita que están tan de moda los combustibles sólidos, se hacen con el material zirconia, pero estabilizada con itria, que le genera vacancias de oxígeno, y estas vacancias hacen que haya una ionización del material. Bien, respecto a este material de zirconia solo, un diagrama de fases. Pues acá tendríamos un diagrama de fases solamente para un sistema de la molécula. Zirconio y oxígeno al lado derecho. En las abscisas estaríamos representando el porcentaje atómico de oxígeno. Y si quiero solamente analizar el dióxido de zirconio, estaría pensando en 66,67% atómico de oxígeno. Sobre esta línea se encuentran tres fases cristalinas de la zirconia. Una fase monoclínica, que está a temperaturas bajas hasta llegar a 1170 grados Celsius. La tetragonal, que está entre 1170 y 2377, y una cúbica simple entre 2377 y 2710 grados Celsius. Por encima se tiene la fusión de este material. Entre estas fases, uno pensaría pues la más estable es la monoclínica, pero mecánicamente la que más funcionalidad tiene es la tetragonal. Entonces, la mayoría de materiales usados para las prótesis o usados para hacer los combustibles o
para hacer los sensores de oxígeno se hacen con la fase tetragonal. El problema es que es más estable la monoclínica, entonces habrá pasos de fase tetragonal a monoclínica y esto genera fracturas. Se han encontrado varias publicaciones donde indican que han ocurrido fracturas de materiales que han estado en funcionamiento. La más grave es, por ejemplo, una cabeza de fémur, que han hecho una cirugía al paciente para cambiarle su cabeza de fémur y después de 5 o 10 años sufre una fractura del material. Entonces la idea por eso es estabilizar la fase tetragonal para que no haya cambios con la monoclínica. ¿Cómo se estabiliza? Entonces se usa muchas veces la itria, y hay otros elementos que se han usado para estabilizar la fase tetragonal. Entonces por eso era YSZ, circonia estabilizada con itria. ¿Qué característica tiene la itria? Que es un catión aliovalente. La circonia tiene valencia más 4, la itria más 3, entonces va a haber una vacancia de oxígeno debido a este nuevo ion que está ingresando al compuesto. Si miramos el diagrama de fases de este nuevo compuesto circonia en el lado izquierdo y al lado derecho, se observa que hay una reducción en la temperatura. Si teníamos que la circonia, la fase tetragonal estaba estable a 1170, por encima de 1170 grados Celsius, ahora vamos a encontrar que al incrementar la itria, la temperatura de la fase tetragonal de la estabilización está más bajita, alcanza inclusive casi que llegar a los 500 grados Celsius. Entonces, acá se logra una estabilización de la fase tetragonal al adicionarle un compuesto como la itria o el óxido de itria. Bien, el otro material que se trabajó en la plata, no puse la de alúmina, pero porque es tan conocida, entonces no puse una diapositiva de alúmina. La plata, pues, es un elemento metálico considerado noble porque reacciona muy poco. Presenta su estructura cristalina cúbica centrada en las caras. Y el diagrama, este sería un diagrama de datos termodinámicos de fusión, muestra la temperatura de fusión más o menos a 900, 800 algo grados Celsius. Característica importante de la plata, la propiedad inhibitoria a las bacterias. Entonces, ese es el uso que se le está dando últimamente a la plata en materiales biocompatibles o materiales de aplicaciones biológicas. El sustrato, el acero 316L, es un material metálico que se usa actualmente bastante en prótesis de hueso, pero si se revisa la composición química de este material, de sus buenas propiedades de inoxidable y de biocompatible, tiene un alto contenido en cromo, tiene un alto contenido en níquel. Sin embargo, algunos estudios, esto también pues hay estudios contradictorios, pero si existe algún estudio hay que ponerle cuidado. Han mostrado que los iones níquel, cuando está el acero directamente en contacto con los fluidos corporales, los iones níquel se pueden liberar hacia el cuerpo humano. Bueno, entonces hasta ahí hablo de materiales. Respecto a la técnica de sputtering, no me voy a centrar en esta diapositiva, pero era un poquito de historia, que a mí me gusta un poco la historia de las ciencias. Casi siempre encuentra uno que la técnica proviene de los años 60, pero mirando en internet me encontré con unas patentes del año 41. El tema es que no se llama sputtering, se llamaba desintegración desintegración catódica. Pero si se mira el proceso, es un proceso de sputtering.
Entonces, podríamos decir que en los años 40 ya se hacían recubrimientos con esta técnica, por lo menos ya hay patentes para diseñar los equipos. Bien, más o menos, a grandes rasgos, la técnica de sputtering, se tiene un montaje donde está el sustrato, entonces el 316L, ese está montado sobre un ánodo a una fuente de lado positivo, y el blanco está montado sobre el cátodo. Por eso lo llaman pulverización catódica, porque vamos a quitar material de la superficie del blanco y queremos depositarla sobre el sustrato. Entonces se tiene este cilindro que se llama la cámara de sputtering. En ese cilindro está el montaje. El montaje se cierra la cámara y se requiere llevar a un alto vacío. Entonces por eso hay una bomba de vacío. Entonces aquí más o menos tengo una animación donde pues, represento el aire. La idea es que de la bomba de vacío sale el aire. Y una vez se tiene una presión indicada, casi siempre dice la menos 5 pascales, bueno, depende de la técnica, entonces se le da ingreso al gas de trabajo que es argón. El gas argón es un gas inerte. Él solamente va a ionizar para entregar cantidad de movimiento y desprender partículas del blanco. Entonces se da la entrada al gas argón. Esta animación se está así como lo quito, pero la idea es esta. Entra el gas argón y se enciende la fuente. Entonces, en este momento, la idea es crear un campo eléctrico que logre ionizar, o sea, que se ionice ese argón y se creen iones argón, se forman electrones y esta mezcla de iones argón con electrones se denomina el plasma. Entonces, este plasma lo que hace es, iones argón entregan cantidad de movimiento al blanco y va a empezar a desprender material del blanco hacia el sustrato. Y se empieza a depositar este material blanco sobre el sustrato. Pues más o menos esa es la representación de la técnica de sputtering. Importante que esté en alto vacío. Ventajas. Como este sistema está a alto vacío, la temperatura con la que se trabaja puede ser temperatura del ambiente del plasma. Son bajas temperaturas, más o menos 100, 150, 300 grados Celsius. No necesitamos llevar el blanco hasta la temperatura de fusión para hacer un recubrimiento, sino que trabajamos a bajas temperaturas. Los recubrimientos salen uniformes debido al movimiento, a los mecanismos de este recubrimiento, salen uniformes, presentan buena adherencia al sustrato, se puede controlar el espesor de este recubrimiento y adicionalmente uno puede depositar varios materiales. Acá puede ser circonio sola, circonio esterilizada con níquel, con plata, con aluminio. Desventaja de esta técnica que trabaja con fuentes de corriente continua, de corriente directa, es que si tengo un blanco que es un cerámico, por ejemplo la circonia estabilizada con níquel es un cerámico, ya no es un metal, entonces va a haber una acumulación de cargas positivas sobre el blanco y esta acumulación va a inhibir el movimiento y ya no va a haber generación de piezas. Entonces, esto se arregla con la radiofrecuencia. Entonces, hay una inversión de polaridad en unos semiciclos que hace que estas cargas positivas se liberen y permitan nuevamente la formación de plasma. Frecuencia asignada 13,56 MHz. Yo, pues la verdad, no conozco mucho de electrónica. Le dejaría la tarea a un electrónico, pero lo que he podido averiguar es que 13,56 MHz es una frecuencia asignada para investigación científica que requiere radiofrecuencia de este estilo. Entonces, por eso se trabaja con esas frecuencias. Bien, después de la técnica, vienen los descubrimientos.
Entonces, los recubrimientos los resumí en 4 etapas, aunque uno trabaja en muchas etapas, pero las 4 pueden resumir todo lo que se hace. Una primera etapa, preparar los sustratos. Entonces estoy hablando de el acero 316L. Entonces hay que tener unas láminas de unos tamaños especiales. Especiales es porque estas laminitas, estos recubrimientos, van a ir a análisis de difracción de rayos X, van a ir a microscopio electrónico de transmisión, de barrido, van a ir a técnicas de fotoemisión de electrones, van a ir a técnicas de alimentación, bueno, etc. Entonces, todas las técnicas requieren que estos recubrimientos tengan un tamaño especial donde quepan en el equipo. Entonces, eso es lo único que necesitamos tener bien presente. Entonces, hicimos algunas láminas de 1 por 2 centímetros, otras de 1 por 1, dependiendo del análisis que se pueda hacer. Esas láminas se deben pulir muy bien. Hay unas técnicas de pulido estandarizadas para dejar la superficie tipo espejo. Entonces no se pueden ver rayitas, sino que tiene que estar perfectamente brillante el material. Entonces, eso es lo primero que uno aprende, y es por primera vez que estudia uno materiales, que es mi caso. Yo duré 2 meses aprendiendo a lijar metales. Entonces, estudié un doctorado para aprender a lijar, pero es importantísimo la preparación del sustrato. Igual los vidrios hay que lavarlos muy bien con soluciones sulfocrómicas para evitar que haya alguna interferencia química en los recubrimientos o una contaminación. Entonces hay que preparar muy bien el sustrato. Luego viene la segunda etapa, que es hacer ensayos preliminares y obviamente hacer el recubrimiento. Esta es la foto del equipo donde yo trabajé. En la parte, en el número 1 está la fuente, generador de radiofrecuencia. En el punto 2 están las bombas de vacío. Hay una bomba mecánica para hacer un bajo vacío y luego una bomba, no sé más bien el nombre de la bomba, para hacer alto vacío. Y un sistema de enfriamiento de, acá le llaman magnetrones, son unos imanes que ayudan a dirigir más el depósito, le llaman el magnetrón, hay que hacerle un enfriamiento. Luego en el punto 4 está el sistema de control de presiones y de flujo, de presión de los gases que están entrando, el argón o el oxígeno, a veces hay que entrar oxígeno, y los flujos. En el número 5 está la cámara donde está donde ocurre el plasma y ocurre el recubrimiento. Y por último, el sistema de suministro de los gases. Bien, la tercera etapa es la obtención, el desarrollo del spotter. Esta es una imagen de cómo se ve el plasma. En la parte inferior se ve un cuadradito, ese es un cuadradito de plata. Después les muestro cómo estaban dispuestos estos cuadraditos sobre el blanco. El desarrollo metodológico, pues, nos dio para mantener constante muchas condiciones, como la potencia, lo que vamos a trabajar, 200 vatios, es una potencia adecuada para que ocurra plasma con este tipo de material blanco. La presión de trabajo de 1,9 por 10 a la menos 3 milibares. Acá están las equivalencias en pascales, en militores, por caso, 0,19 pascales. El flujo de argón, 20 centímetros cúbicos estándar. Y para el caso del aluminio, para formar alumina, se trabajó una mezcla entre argón y oxígeno en una relación 90-10 y el flujo igual, 20 centímetros cúbicos estándar. El espesor de los recubrimientos también lo mantuvimos constante en 200 nanómetros. Y nuestra variable fue la cantidad de material dopante. Y estoy hablando de los trocitos de plata o los trocitos de aluminio. Bien, y la cuarta etapa es la caracterización de los recubrimientos. Entonces sacamos un esquema de todo lo que se puede hacer con un recubrimiento. Bueno, igual es un esquema que sirve para fabricar material.
pero acá lo muestro para hacer la caracterización. Entonces, si se tiene un material, en mi caso un recubrimiento, se puede interactuar con electrones, el material puede interactuar con radiación electromagnética, con radiación térmica, puede interactuar con otros materiales, con sustancias químicas, bioquímicas, iónicas o con organismos biológicos o microbiológicos. Esa interacción genera una respuesta al material. Y la respuesta puede verse como emisión de electrones, emisión de radiación electromagnética, emisión térmica, algunas propiedades mecánicas que se pueden ver, propiedades químicas o propiedades biológicas o microbiológicas. Si tenemos un buen detector de los cambios o la respuesta que hace el material, entonces estaríamos caracterizando al material con diferentes técnicas. Este es un resumen de esas metodologías de caracterización. Perdón. Entonces, ¿cómo se obtuvieron los recubrimientos? Acá en la parte A se tiene el blanco de circonio estabilizada con litio. En la parte B se tiene el blanco y una pastillita, yo le llamo pastillitas, son trocitos de una forma geométrica definida y unas dimensiones medidas definidas. Los cuadraditos son plata, pero acá en el centro hay unos que son cilindros, que es de aluminio. Entonces tendríamos plata, cuadradito, aluminio o combinados, aluminio y plata. Entonces, estos materiales dopantes se pusieron sobre el blanco de circonio estabilizado con litio para obtener recubrimientos. Acá había una pregunta y es, bueno, ¿y cuántos pongo? ¿Cuántos trocitos pongo? ¿Cómo los pongo? Para poder hacer una reproducibilidad de mis recubrimientos. Entonces, nos encontramos con una publicación del año 2012 de un trabajo hecho de circonio con alumina. Y Musil, Srebrenica y otros trabajaron con propiedades mecánicas y ellos encontraron que la mejor relación la obtenían cuando el circonio, la cantidad de circonio metal sobre el elemento metálico de dopaje, que era aluminio, les daba mayor a 1. Pero para esto yo necesito conocer la composición química, cuál es el porcentaje de circonio, cuál es el porcentaje de metal para poder hacer la relación y que me dé mayor que 1. Entonces, la opción que se dio fue, pues analicemos las áreas de la superficie. Entonces, dependiendo del área que queda expuesta, sobre la cual va a haber el plasma, va a actuar sobre este material para desprenderlo, entonces trabajemos con las áreas expuestas. Y así se hizo. Entonces, se midieron muy bien los trozos de plata, las dimensiones, pues estos eran paralelepípedos de dimensiones 7 milímetros por 7 por 2,6 de espesor. Se calculó el área expuesta, solo lo que quedaba en la parte externa, 1.218 centímetros cuadrados. Igual con el aluminio, igual con el material circonio estabilizado con él. Y se planteó una ecuación. La relación de áreas, acá ya no es la composición, sino el área expuesta de circonio sobre el área expuesta del metal, era igual a esa proporción que hay de circonio en el blanco. Entonces aquí tendríamos que hacer un cálculo con la composición química. Entonces, el blanco tiene 8% molar de litio y 92% molar de circonio. Entonces, con base en esa proporción, se halla cuánto circonio hay en todo el blanco. Se multiplica por el área expuesta del blanco para tener el área expuesta solo de circonio. Y se divide por el número de trozos de metal por el área expuesta de metal. Y así hallamos una relación matemática. La idea es que eso diera mayor que 1. Y de ahí sacamos nuestro diseño experimental. Le poníamos un trozo de aluminio, estos fue como los códigos que asignamos.
un trozo de aluminio, 3 trozos de aluminio, 5, 7 y 9. Y acá veíamos la proporción de áreas expuestas, nos daba de 30 a 99 y con 9, 3, 15, 44. Todos mayor que 1. Igual con plata, igual combinados aluminio con plata. Entonces, acá lo que teníamos era nuestro diseño. El montaje lo hicimos buscando simetría geométrica, pues para garantizar que siempre íbamos a hacer el mismo montaje para todos los recubrimientos. Entonces, se buscó simetría con 1, era un trocito en el centro, con 3, es el que sigue, 1, 3, 5, 7 y 9, todos esos números para garantizar simetría geométrica en el montaje. Y la ubicación, si ustedes se dan cuenta, no se pusieron en el centro o muy al borde del blanco. Esta ubicación da porque en la técnica de sputtering, acá hay una zona de mayor desgaste. Acá es donde actúa más el plasma, en este circulito. Entonces, sobre ese circulito que se garantiza que es donde actúa más el plasma, eso se ve después físicamente y uno lo detecta físicamente. Entonces, ahí es donde se ubican los trozos, porque si los pongo en otro sitio, pues no voy a garantizar de que actúe el plasma. Bien, la caracterización, pues acá tengo un resumen de las caracterizaciones que hicimos. La microestructura con difracción de rayos X en 2 configuraciones, en Gardentano con radiación de cobre K-alfa, que tiene una longitud de onda 1,54 astral. Y en algunos casos hicimos incidencia rasante, pero igual los resultados fueron muy parecidos. La persona que opera el difractómetro nos decía que era muy complicado hacer el rasante porque tenía que volver a configurar el equipo. Entonces vimos que no era tan necesario porque los resultados eran parecidos. Entonces todo lo trabajamos con Gardentano. La morfología con microscopio electrónico de barrido, el espesor de recubrimiento con un perfilómetro, la composición química, se miró la superficie con XPS, espectroscopía de fotoemisión de rayos X, y por EDS ya todo el material en macro. EDS es un dispositivo que se le pone al microscopio electrónico de barrido. En mecánica se le miró la dureza y el módulo de elasticidad. Como son recubrimientos tan delgados de 200 nanómetros, es necesario hacer una crioindentación o una nanoindentación. Aunque también pues vimos algunas microdurezas, pero acá sí se dio el efecto del sustrato. Entonces estos resultados los hicimos a un lado, pero pues igual los hicimos. Se miró el coeficiente de fricción y desgaste, acá es donde viene el tema como central que importaba mirar qué tanto desgaste iban a tener estos recubrimientos, y lo mismo la corrosión en solución Harman. Harman es como la solución más usada para simular los iones de los fluidos corporales, aunque los resultados pues no son tan buenos como hacer las pruebas directamente en fluidos corporales o simulándolos con mayor precisión, pero son válidos estos de manera inicial en la solución Harman. Entonces se miró la corrosión del material con el recubrimiento. Algunos resultados obtenidos, bueno, acá les voy a presentar solo algunos. Los difractogramas, se hicieron difractogramas de rayos X para sustrato, 316L, solamente para identificar y para que nos sirviera de comparación con los resultados de los recubrimientos. Se hizo el difractograma para el aluminio metálico, también para mirar si se había obtenido aluminio metálico o si teníamos aluminio. Y por último, plata metálica. Aquí al lado derecho tengo un resumen muy chiquitico que yo sé que es de repaso para algunos de física, otros de
es muy elemental, pero para otros puede ser algo importante. La ley de Bragg es importantísima cuando se tienen difractogramas de rayos X, porque con esta ley de Bragg podemos calcular los parámetros de red de los cristales obtenidos de los materiales. Entonces, en la ley de Bragg se tiene la onda incidente y se va a leer la refracción. Se lee la refracción, acá hay unos ángulos θ, y la ecuación importante es esta. En el ángulo es igual a 2b seno de θ, donde b me da la distancia que hay entre los planos cristalográficos, y con esto se calculan luego los parámetros de red. Entonces, si es FCC cúbico centrado en la cara, pues yo puedo tener cuál es la arista de ese cubo de la placa metálica, usando estos difractogramas, la ley de Bragg. Bien, resultados, los de circonia estabilizada con nitria. Algo importante que vimos es que mostró las señales que pertenecen a la fase tetragonal. Entonces no encontramos la fase monoclínica, sino que hubo estabilización de la fase tetragonal. Bueno, están algunas de las señales, no están todas. De fase tetragonal de circonia. Y pues acá están los parámetros de red comparados con la literatura y comparados con las bases de datos, son coincidentes los valores que obtuvimos de los difractogramas. Igual, para los recubrimientos que tienen, esto es combinado aluminio más plata. Entonces, se obtuvieron recubrimientos que mantuvieron estable la fase tetragonal de la circonia. Muestra la presencia de las señales de la plata, de cristal, y adicional muestra señales de alfa aluminio, que fue algo como interesante encontrar alfa alumina, o por lo menos alumina cristalina dentro de los recubrimientos. Estos son difractogramas solamente de recubrimientos de circonio con plata. Muestra estabilización de la fase tetragonal, muestra la plata metálica, presencia de plata metálica y fase tetragonal. Bien, en cuanto a la morfología, se trabajó con el microscopio electrónico para la morfología y la composición química del recubrimiento con un sensor que daba el espectro de energía dispersiva para determinar la composición química de los recubrimientos. Pues acá tenemos una imagen de circonio estabilizada con nitria. El recubrimiento pues se ve homogéneo, no presentó fisuras, no presentó ningún defecto macro, y pues mantuvo la composición química de circonia y de nitria. En los recubrimientos que tienen plata fueron muy interesantes porque se vieron depósitos, cristales de plata en la superficie. Entonces, había presencia de plata en la superficie, ya no era un recubrimiento tan homogéneo. Y de acá se empieza a presentar una primera conclusión, y es que posiblemente hay una migración de plata desde la parte interior hacia la superficie. Entonces, pues, la composición no me da solamente superficie, pero la microscopía sí. La composición química se dio un incremento. Esta relación no la presento hoy, pero les cuento. Había una relación directa, o hay una relación directa entre el número de trozos y la composición química de la plata o del elemento dopante, si era aluminio, el porcentaje de aluminio. Entonces acá muestra cómo al subir el número de trozos de plata, el porcentaje, la composición química de plata se incrementaba en el recubrimiento. Bien, y en elementos combinados ya no era tan
heterogénea como estos recubrimientos de solo plata, sino se alcanzan a ver partículas, se podrían llamar nanopartículas de plata, pero de una forma más homogénea. Parece que le da más estabilización al estar presente con el cerámico aluminio. Entonces tendría acá la plata, estaría embebida en dos cerámicos, circonio y aluminio. Y la composición química igual se ve en el aluminio, la composición presenta variaciones, pero en la plata se ve un poquito mejor el incremento, aunque hay interferencias entre ellos. Entonces, si sube el porcentaje de plata, si sube el porcentaje de aluminio, el porcentaje de plata baja un poquito. Y si baja el porcentaje de aluminio, entonces el porcentaje de plata sube. Pues habría ahí como una compensación entre los porcentajes. La composición de la superficie se hizo con técnica que llamamos XPS, espectroscopía de fotoemisión de rayos X. En esta técnica pues se emite un fotón de rayos X, incide sobre el material y ese material va a estar por acá en esta ventanilla y ahí produce una emisión de fotoelectrones que se detectan y luego dependiendo de las energías se puede deducir cuáles son los elementos químicos involucrados y en qué porcentaje están involucrados. La notación, cuando se hace análisis de los espectros de XPS, se hace una notación dependiendo de los números cuánticos involucrados. Entonces, ustedes se van a encontrar el 3D 3 medios, 3D 5 medios y el 1S. Pues dependiendo si los electrones están en el número cuántico principal 1, el 0 y el spin más o menos un 9. Entonces aparece J, que es la suma de L más S. Y esa es la notación que vamos a dar para la técnica que esté. Entonces, los resultados hay que, la información que se recoge del espectro hay que analizarla. El equipo que utilizamos, este es un equipo que utilizamos en México, que no me acuerdo la marca, hicimos el análisis en un software que se llama Multipack. Y este software Multipack ayuda a hacer las deconvoluciones. Entonces tomamos cada uno de los espectros, por ejemplo este del oxígeno, y teníamos que hacer las deconvoluciones para determinar si este oxígeno estaba relacionado con el oxígeno del aluminio o del óxido de aluminio, si estaba relacionado con el oxígeno del óxido de circonio y si estaba relacionado con el oxígeno del óxido de hidro. Entonces aquí se encontró que si tenemos oxígeno con los valores de energía de ligadura para alumina, un valor de 532.12 electronvoltios, comparado con la literatura, muy parecido, 532.2. Igual el de circonio, 530.81, y el de la literatura, 530.7. Y por último, el de ITIA, 529.91, y el de la literatura, 529.55. Hacer estas deconvoluciones no es fácil, de pronto pues podríamos hacer unos ajustes un poquito mejor, pero con estos pues ya quedamos algo satisfechos. Estamos inclusive ahorita mejorando estas deconvoluciones, a ver si nos acercamos un poco más a los de la literatura. Bueno, igual encontramos las señales para los espectros de circonio en los dobletes 3D 3 medios y 3D 5 medios, comparados con la literatura, y lo mismo para ITIA. Para plata metálica, también metió la señal del espectro de plata metálica y las deconvoluciones con los valores que están en la literatura. Y por último, los de aluminio,
energías de ligadura correspondientes a N2P para el óxido de aluminio, porque también hay valores solamente para el aluminio metálico. Acá encontramos que era el correspondiente a óxido de aluminio y pues daba coherente porque la reacción de oxidación de aluminio tiene una energía de formación negativa que hace que ocurra esta reacción de óxido de aluminio. Bueno, la composición química la resumimos acá con algunos de los recubrimientos. Estas son composiciones químicas por técnica XPS. Estas nos indican es en la superficie. Pues también se nota que en la superficie hay componentes de aluminio, se incrementa con el incremento del número de trozos. La plata también se incrementa con el número de trozos. Y acá ya no se ve interferencia como se veía en la técnica de DS, sino en este caso se observa el incremento de composición de aluminio, incremento de la composición de plata, con estos valores extremos 3 y 6. Es una arquitectura común que podría explicar por qué esta composición alta de plata podría mostrar una migración de plata desde desde la zona cerámica hacia la superficie. Entonces aquí estaríamos representando el material cerámico. No hicimos microscopía electrónica de transmisión, hicimos microscopía transversal, como para indicar si había crecimiento columnar. Pero pues casi siempre los crecimientos que se dan con sputtering son crecimientos columnares, entonces asumimos esta forma de material cerámico. Cerámico estaríamos hablando de circonia estabilizada con nitria o la mezcla circonia estabilizada con nitria más aluminio. Esos dos son cerámicos. Y plata. Entonces estaría representando plata dentro del recubrimiento con estas esferitas grises. Con el tiempo, por el paso de estas zonas de defectos de los recubrimientos, se podría ver un paso del material o por esfuerzos de compresión que se llevan a cabo acá en el recubrimiento, puede haber esa migración de la plata hacia la superficie. Bien, de propiedades mecánicas, les contaba que medimos la microdureza. La microdureza consiste en poner un indentador, aplicar una fuerza, un esfuerzo durante un tiempo determinado, luego se retira y se miden las dimensiones de esa huella en el microscopio. Y luego pues hay unas ecuaciones dependiendo de la técnica que se use. Las ecuaciones nos llevan a decir cuál es la dureza, en este caso microdureza del material. Bueno, aquí había unos valores, pero no los tuve en cuenta solo para contarles que se hizo la microdureza. Y para poder ver por qué hay necesidad de hacer nanodureza con un nanoindentador. Entonces, cuando se aplica una fuerza de 0,98 newton durante 30 segundos, esta punta, que generalmente es de diamante, puede llegar hasta el sustrato. Y mis resultados pueden verse afectados por el acero 316. Con el nanoindentador se pueden controlar más las fuerzas. Aquí aplicamos 200 mililitros durante 5 segundos de carga, 1 segundo de pausa y 5 de carga. Hay una ecuación, bueno, el análisis que se hace de estos resultados los presentó Oliver Farr en el año 1992 y con esos análisis, además de la dureza, se puede hallar el módulo elástico de los recubrimientos. Bueno, estas condiciones, esta fuerza a los tiempos, realmente tardamos unos 3 meses o más identificando esas condiciones para hacer el análisis. Que a veces uno dice, no, pues hágale la nanometrización y lleve la muestra y analícela y saque los resultados y ya, y publique.
No, para esta técnica es importante estas cargas, cuando se hace la huella de indentación, la huella penetre, porque ese es el análisis que hace el IFAR, que tanto penetra el indentador sobre la superficie, debe penetrar máximo el 10% del recubrimiento. Entonces teníamos que garantizar que penetrara 20 nanómetros, que es el 10% de 200 nanómetros, que era el espesor de nuestro recubrimiento. Entonces, llegar a estas condiciones, tardamos 3, 4 meses para llegar a esto. Y una vez obtenidas las condiciones, se tuvieron las mediciones de módulo de elasticidad y de dureza. Entonces, acá están los resultados de recubrimientos que son de aluminio. Aquí me presenté resultados de aluminio. ¿Por qué pongo aquí los recubrimientos de alúmina? Porque la alúmina es un material muy duro. Entonces acá tengo al lado derecho la escala de dureza en azulito y los resultados de dureza están por encima de 6,5 gigapascales. Mientras que la zirconia, la dureza de la zirconia estaba más o menos en orden de 5,7, 5,70 y algo. Entonces, se encuentran valores de dureza mayores que de zirconio. Y pues con respecto al 316L está mucho más abajo del 5. Entonces, pues una flecha que la dureza del acero pues es muy bajita. En cuanto al módulo elástico, la gráfica es esta negrita y la escala está al lado izquierdo. Entonces tenemos módulo elástico de la zirconia estabilizada con nitria y el módulo elástico de acero 316L. Aquí se ve, también hay un incremento en el valor del módulo elástico con respecto a la zirconia estabilizada con nitria. Bien, los de plata presentan resultados opuestos, porque la plata pues es un elemento metálico. La dureza de los cerámicos pues es muy característica de ellos. En cambio los metales pues tienen durezas muy bajitas y acá se comprueba. En azul tengo la dureza de la plata, de los recubrimientos que tienen plata, y al lado derecho está la escala de la dureza. Pues son valores inclusive menores que las del acero 316L, que es de zirconio estabilizada con él. Igual el módulo de elasticidad tiene valores menores a zirconia y a el acero 316L. Entonces aquí parece que domina la plata. O sea, la plata está entregando en la superficie sus propiedades mecánicas de dureza y de módulo de elasticidad. Bien, otra técnica que usamos para medir el desgaste del material se llama el método Pin-on-Dix en inglés, según la norma STM G99. Esta norma es internacional, estándar. Entonces, consiste en que se tiene una esfera, generalmente la esfera es de un material duro, en este caso usamos aluminio, y pues a la esfera se le hace una fuerza, se aplica una carga, y acá en la parte inferior está el material, lo llaman disco, por eso Pin-on-Dix, y ese disco va a girar a una cierta velocidad, angular. Y la esfera va a estar quieta. Entonces, después de muchas vueltas, la esfera va a desgastar al material, va a retirar material de la superficie. Y se va a ver así como está en esta foto. Esta es una foto de desgaste Pin-on-Dix. Teniendo esta foto, se lleva al microscopio, se le toman dimensiones y se utiliza la ecuación que está en la norma STM para determinar la pérdida de volumen y para determinar la tasa de desgaste. Pues hay dos ecuaciones, hay la norma. Esta es una ecuación geométrica para la pérdida de volumen y la otra pues incluye la velocidad para determinar la tasa de desgaste. Los resultados, bueno, acá hay algunas imágenes de estas huellas.
Y los resultados mostraron que la mayor tasa de desgaste la tienen los recubrimientos con plata. Y pues parece lógico porque son recubrimientos metálicos a los cuales se les está aplicando un esfuerzo con cerámico. Entonces, los materiales, las superficies que tienen plata van a presentar mayores volúmenes de desgaste y mayores tasas de desgaste. ¿Cómo se podría explicar de pronto este mecanismo de desgaste de recubrimientos? Pues desde la cristalografía, la plata tiene una estructura cúbica centrada en la cara. Esa estructura se caracteriza por tener una baja resistencia a esfuerzos y por presentar deformación plástica, sobre todo en este plano que está dibujado aquí, que es el número. Entonces, si la plata tiene esa característica de su baja resistencia y deformación plástica, pues lo podríamos visualizar en el recubrimiento. Si se tienen las partículas de plata y en la parte superior hay una esfera cerámica que está actuando sobre el material con una carga determinada, con una fuerza determinada. Entonces, cuando pasa el recubrimiento por la esfera le hace fuerza y el material de plata puede deformarse plásticamente y esto haría que se incrementara el coeficiente de dispersión, lo que colapse el material y que haya mayor tasa de desgaste. Bueno, esa era hasta ahí la parte mecánica. Bueno, se hicieron muchos más análisis, pero por cuestiones de tiempo no presento todo. Y respecto a la corrosión, entonces en corrosión también se hacen técnicas, las más utilizadas las llaman la polarización potentiodinámica o análisis de Kapel, y otra que se llama espectroscopía de impedancia electroquímica es para poder determinar cómo se comportan todo el sistema, sustrato, recubrimiento en un fluido que sea corrosivo. Entonces, los resultados, acá se muestran los diagramas de polarización que llamamos de técnica Kapel. En la parte inferior tengo resultados de aluminio en los iones cloruro. Pues, ¿por qué los iones cloruro? Yo creo que no lo estoy acá. Bueno, la solución de Hartmann está formada por cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio y lactato de sodio. Entonces, los iones que más tiene la solución Hartmann son iones cloruro. Por eso se mira mirándolo desde aniones, no desde los cationes. Entonces, estos iones cloruros son los que reaccionarían con el metal, con los cationes del metal. Entonces, la reacción de cloruro, de ion cloruro con aluminio, formaría cloruro de aluminio. Si analizamos las energías libres de Gibbs y me dan negativo, me indicaría que esta es una reacción que ocurre espontáneamente. Si es una reacción que ocurre espontáneamente y mirándola químicamente es una reacción de oxidación, entonces quiere decir que el aluminio se oxida. En términos cotidianos, se corroe, porque la corrosión es una reacción química de oxidación. Entonces aquí tendríamos solamente el aluminio. En negro estoy representando al acero 316. Entonces también ocurre oxidación en el acero inoxidable. Entonces, el hecho de que sea inoxidable no significa que sea inerte, que no le va a suceder nada así. Hay ambientes en los cuales ocurre corrosión del acero inoxidable. Pero comparado con el aluminio, pues se ve que su nivel de corrosión, su índice, su corriente de corrosión, pues es más bajita. El potencial de corrosión, que es
es más alto y la corriente de corrosión es más bajita comparado con el aluminio. Respecto a los recubrimientos, acá tendríamos en el rosado el zirconio estabilizado con nitria y todos los recubrimientos que tienen aluminio se encuentran acá agrupados en la parte superior, donde evidencian una buena reducción de corrosión, de resistencia a la corrosión de estos materiales. Pues hay que tener presente que lo que se corroe no es la alúmina, no es la zirconia. Y ahora les voy a presentar un pequeño mecanismo para que se visualice bien que estos materiales no se corroen, porque son óxidos, químicamente ya están estables. No va a ocurrir reacción de oxidación. Bien, respecto a los recubrimientos con plata, acá sí hay valores más bajitos de potencial de corrosión para recubrimientos que tienen. No pude agrandar para poder ver bien el diagrama. Pero acá les cuento. En amarillo está el alto contenido de plata, 5 trozos de plata. En azul oscuro hay 3 trozos de plata. En negro pues está el sustrato 316L. En rosado está el zirconio estabilizado con nitria. Y los valores de plata en cantidades pequeñas está aquí cercano a la zirconio. Entonces, se encuentra que los mejores resultados se van a tener con bajo contenido de plata. Sin embargo, podría pensarse que ocurre alguna reacción con la plata que está en la superficie. Posiblemente por eso tenemos estos resultados para los recubrimientos que tienen alto contenido de plata, porque estaría actuando la plata que está en la superficie. En cambio, con bajo contenido, pues no tenemos tanta proporción de formación de plata en la superficie. Bien, los aspectos 6, también acá tendríamos los diagramas de Bode, de impedancia, frecuencia y ángulo frecuente. Estos se explican usando un circuito equivalente. Entonces, este es el circuito donde les voy a mostrar el mecanismo de cómo sucede la corrosión. Entonces, se tiene el montaje. Se tiene acá el sustrato que tiene el acero 316L. Sobre ese acero hay una capa que es el recubrimiento de zirconia estabilizada con níquel, con plata, con aluminio, que no se tenga. Y este sistema se pone en contacto con un área específica con la solución de reacción de corrosión. Entonces acá es la solución HARA, formada por aniones cloruro y las placas. En el recubrimiento pueden haber defectos de poros, pueden haber fisuras, algo que permita el paso de estos iones a través de estos defectos y llegue hasta el sustrato. Entonces, si existe ese paso de los iones de la solución hasta el sustrato y acá hay una reacción química, puede mostrarme que hay algún valor de corriente de corrosión. Entonces, en la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica, lo que se hace es dibujar un circuito equivalente a los resultados para poder simular estos resultados, y el circuito equivalente más conocido, más trabajado para estos recubrimientos es el de Mikhailov-Levy, en el cual tendríamos un elemento capacitivo que lo llamamos ECOR, que es donde acá se supone en esos sustratos donde ocurre la corrosión o la reacción química de corrosión. Entonces acá habría un elemento capacitivo de la capacitancia de doble capa
Bueno, esta sería la doble capa entre la interfase, el electrodo, que sería este sustrato, y el electrolito que ha entrado por los poros. Y el circuito, bueno, esto se conecta a todo el sistema electroquímico y se denomina el electrodo de trabajo. Este sería el electrodo de trabajo. Acá hay dos electrodos, el electrodo de referencia y el contraelectrodo para poder tener mediciones. Bien, entonces sigo con mi circuito equivalente. Estos dos elementos están en paralelo y se conectan en serie con un elemento capacitivo y una resistencia en el recubrimiento. ¿Qué es importante? Que la resistencia, que llamamos RO, R de los poros, sea muy alta, o sea que este recubrimiento presente una alta resistencia al paso de los iones que van a llegar hasta el sustrato. Eso es lo que se busca, que la resistencia de polarización sea alta. Y por último está el elemento resistivo que representa los iones de la solución. Bien, entonces el mejor valor, la más alta resistencia, la presentaron los recubrimientos que tienen aluminio y tienen plata. Acá encontré que tiene 3 cloros de aluminio y 3 cloros de plata, y es el que presenta mayor resistencia a la corrosión. Bien, se va, listo. El mecanismo de corrosión que se propone, bueno, que existe, que es bien conocido, está el electrolito que trabajamos tiene iones fluoruro, iones lactato. El sustrato está formado por hierro, cromo y níquel, básicamente son los elementos metálicos más comunes. Y el recubrimiento, pues, tiene cerámicos, material cerámico o polietileno cerámico más claro. Entonces, el mecanismo, los electrolitos penetran por los poros que pueda tener el recubrimiento, se forman los iones del sustrato que van a reaccionar con los iones del electrolito y se forman los óxidos. Los óxidos o los hidróxidos en este caso estarían acá en esta parte con ácido oscuro. Estos óxidos van llenando al poro, entonces también puede verse en algunos momentos en que no hay reacción de corrosión, pero es por presencia de óxidos que están inhibiendo el paso de los aniones del electrolito. Bien, en la parte inferior están los iones que les comentaba de la solución Hartmann, que es cloruro de sodio cuando está en agua, cloruro de potasio cuando está en agua, cloruro de calcio cuando está en agua y lactato de sodio cuando está en agua. Se forman los iones sodio, pero estos son los positivos y los que nos interesan son los iones cloruro. Bien, hay un mecanismo que se propone de la presencia de plata en los recubrimientos, teniendo como presente que la plata puede estar o en un alto contenido en la superficie, perdón, o en un bajo contenido en la superficie, o puede estar en un alto contenido. Si está en un bajo contenido, la cantidad de plata que se libera hacia el electrolito, pues tenemos hablando acá la disolución. Entonces, la plata haría el papel de cátodo y el recubrimiento cerámico haría el papel de ánodo, porque la reacción de corrosión requiere que haya un cátodo y un ánodo para que ocurra la corrosión sobre la parte anódica. Entonces, si la cantidad de plata es bajita, y por eso nosotros tenemos resultados muy bajitos con bajo contenido de plata,
Es porque la plata está actuando con el papel de cátodo y el cerámico como ánodo, pero como el cerámico no reacciona, entonces su resistencia a la corrosión es alta. En cambio, cuando se tiene un alto contenido de plata, se cambiaría, hay una alta liberación de plata hacia el electrolito y la cerámica actuaría como cátodo y la plata actuaría como ánodo. Entonces aquí podría suceder que en esas condiciones se lleve a cabo la reacción de oxidación, aunque al compararlo con la energía libre de Gibbs, para condiciones normales, aunque hay unas condiciones muy especiales porque es un circuito en el cual se está pasando, hay una diferencia de potencial. Entonces, para las condiciones normales, la plata no reaccionaría de forma espontánea, pero eso no significa que no ocurra la reacción. Sí ocurre, pero no de forma espontánea. Entonces, con alto contenido de plata, podríamos tener la reacción anódica o reacción de corrosión sobre esas partículas de plata. El otro punto es que si hay una liberación alta de iones de plata que están en la superficie hacia el electrolito, se va a crear ese espacio, esa, digámoslo, vacancia, y esa vacancia va a permitir la entrada del electrolito con el movimiento de más partículas de plata hacia la superficie. Tendríamos más espacios por los cuales penetra el electrolito hasta que llega a la superficie del sustrato, logrando reaccionar con él de forma oxidativa para que ocurra la corrosión. Bueno, entonces ya para terminar, algunas conclusiones. Pues logramos con esas condiciones de operación del sputtering, era la potencia de 200 vatios, el tiempo de 45 minutos nos garantizaba espesores cercanos a los 200 nanómetros, presión de trabajo de 1,9% en menos 3 milibares, flujo de argón 20 centímetros cúbicos estándar, y variando el número de trozos de material dopante, obtuvimos, 1, la fase tetragonal de la circonia se mantuvo para recubrimientos con alúmina, recubrimientos con plata y recubrimientos con alúmina más plata. Con trozos de aluminio y usando el sputtering reactivo, acá con el flujo relación argón-oxígeno de 90-10 en un flujo de 20 centímetros cúbicos estándar, logramos obtener alfa alúmina, estructura cristalina, muy estable del óxido de aluminio. Logramos identificar una proporción lineal entre el área expuesta, cuando se hizo el diseño experimental, entre el área expuesta y la composición química del recubrimiento. En cuanto a los contenidos, la proporción de aluminio obtenido es baja comparado con lo que se esperaría si miramos la composición de la plata, pues lo que obtuvimos de aluminio es muy bajito. Y para los recubrimientos que tienen plata, hay una posible migración de esta plata metálica a la superficie. Estimamos posible porque hacen falta muchos más experimentos para lograr verificar que haya esta migración. Uno de los experimentos es la elipsometría, y ya tenemos algunos resultados, y aquí se ve también que en la simulación se puede tener migración de plata a la superficie. Bueno, todos los recubrimientos presentaron buena resistencia a la corrosión, pero el mejor fue el que tenía 3 trozos de aluminio y 3 trozos de plata. ¿Por qué pongo este como el mejor cuando uno no debería hablar de mejores materiales? Lo pongo porque se podría pensar en cuál es el material que puedo usar para una prótesis, y necesito que tenga una buena resistencia a la corrosión, que tenga buenas propiedades mecánicas, que tenga buena dureza. Entonces, acá se habla del mejor, pero realmente uno no habla de mejor material hasta no sabe
perdón, hasta no saber en qué lo va a aplicar. Las tasas de desgaste, las mayores tasas de desgaste las presentaron los recubrimientos, acá dice las más bajas, pero las más altas las presentaron los recubrimientos que tienen plata, y las más bajas tasas, pues los que tienen los cerámicos, debido a su mayor dureza. Y respecto a la microestructura, pues la plata, bueno, acá no les voy a leer todos, pero el tema de tener la estructura de la plata cúbica centrada en la cara que obtuvimos hace que este material presente un coeficiente de fricción más alto debido a la relación específica. Bueno, algunas fuentes bibliográficas consultadas, y ese es más o menos mi trabajo así a grandes rasgos. Me demoré Grandes mucho. Mirencita, profe Miriam, muchísimas gracias. De verdad que disfruté mucho tu conferencia, qué cantidad de trabajo. Y eso que pues nos muestra solamente algunos resultados. Felicitaciones por este trabajo ahí. Pues yo tengo varias preguntas, pero sé que, bueno, ya he hecho algunas preguntas por el chat. Pero antes de dar paso a las preguntas, sí quiero pero resaltar pues que esto es una cantidad de trabajo enorme, todas las técnicas, tanto de crecimiento como de caracterización, en las que te involucras cuando haces esta ciencia de materiales es impresionante. Es muy admirable y sobre todo pues el hecho de que hayas llevado a cabo este trabajo en el doctorado estando dentro de la universidad, estando con todas las responsabilidades que significa ser profesor en la universidad distrital. Y de verdad que pues tengo que hacer un reconocimiento muy especial por todo este trabajo que has hecho. Entonces, muchas felicitaciones. Yo algún día pensaba que dentro de mi formación académica, mi padre que me había dejado, ¿no? Mi papá que me pudo haber enseñado. Y pues bueno, y todo tenía que ver pues, con cuestiones que tienen que ver con la actitud, ¿no? La actitud que uno debe, digamos, asumir frente a las responsabilidades de aprender académicas. Pero nunca me imaginé que ese trabajo que me ponía a hacer en mis vacaciones del colegio cuando estaba pequeño y me llevaba al taller donde trabajaba a echar lija, tuviese que ver algo con la posible formación académica que tú nos enseñas acá, que hay que aprender a echar lija para hacer ciencia de materiales. Entonces, Sí, sí, sí. mientras tú contabas esa anécdota de los 2 o 3 meses aprendiendo a echar lija, yo pensaba, vea pues, ¿quién iba a saber que mis vacaciones de niño acompañando y ayudando a mi papá en su trabajo hacían parte de la formación científica? Y Fíjate. no creas, voy a hacerte un paréntesis acá hablando de papás. Mi papá también nos decía, no dejen la herramienta afuera porque se oxida. Y siempre nos hacía secar muy bien con papel y guardarla. Y él todavía tiene su herramienta de hace 50, 60 años. Y Es muy mantenerla. chistoso porque uno les pelea a los papás y después uno dice, gracias papá por haberme enseñado eso. Y sabiamente le decían, y la herramienta hay que dejarla engrasada, no la limpie del todo porque se oxida. Entonces, bueno, Mirencita, mil gracias, de veras. No, Yo a disfruté ustedes, mucho gracias. tu charla. Acá hay una pregunta de Stephanie Murcia, que dice, bueno, se realizaron estudios de anilin en las muestras. Si es así, ¿cómo la temperatura de anilin cambia los recubrimientos? Y no hicimos nada adicional a cambiar los trocitos de material. Y con eso fue suficiente para 3 años de trabajo.
Yo creo que sí sería interesante hacer este tipo de análisis, pero pues da para otro tema de doctorado o de maestría inclusive. Hay compañeros que hacen esto y no, yo no lo hice, no, no me metí con el tema de temperatura. Ok, muchas gracias. Federico Ramírez pregunta, de las imágenes de microscopía de electrónica de barrido, ¿cuál es el material de los puntos claros? Acá, en esta técnica de los punticos claros es la plata. Eh, yo les confieso aquí, a mí las técnicas de microscopía casi no me agradaron porque eh, el tema óptico no es muy fuerte. A mí me gusta más la mecánica y la química. No, y créanme que también me gusta la óptica y por eso ahorita quiero sentarme a estudiar. Pero me costó mucho trabajo entender las imágenes de microscopía electrónica. Y nunca hice de transmisión porque tenía que preparar la muestra y me decía el técnico que me iba a demorar una semana en preparar una sola muestra y que corría el riesgo de que se fracturara en el camino para llegar al equipo. Y yo dije, no, yo no voy a hacer esa técnica y le dije a mi director, no, lo siento, yo no voy a hacer TEM. Me parece súper interesante, muy chévere, pero yo no tengo tiempo. Y lo que tú dices, estudiar y trabajar al mismo tiempo es muy complejo y más hacer un doctorado sin descarga, para mí era difícil y yo tenía que seleccionar qué quería aprender y qué iba a dejar así como medio sueltico. Entonces, hay unos expertos en SEM. Inclusive estuve en España, bueno, en México hicimos las pruebas, algunas, bueno, este es un resultado de la UNAM de México, y el operario del equipo del microscopio es un doctor y es especialista en esa técnica. Entonces, las características, y esto es algo que de pronto criticamos bastante con los compañeros en el doctorado, es que a nosotros nos quieren poner a saber de todo. Entonces somos los toderos. Pero uno viaja y se encuentra que en México, en España, hay expertos en el tema, expertos en microscopía electrónica. Entonces ellos le leen a uno la imagen y le explican qué significa cada señal, cómo hacer las mediciones y todo esto, pero nosotros acá terminamos con un mar de conocimientos y un centímetro de profundidad. Pues es una crítica constructiva, ¿no? Porque es rico saber de todo un poquito, pero sí es importante que acá en Colombia empecemos a formarnos expertos en algún tema. Y eso es algo que yo quiero hacerme experta como en propiedades mecánicas y de corrosión, y hasta ahora estoy empezando. Y me gustaría tener expertos conocidos en microscopías y en difracción de rayos X. Entonces, bueno, a Federico lo que vemos en punticos claros es la plata. Vale, muchas gracias, profe Miriam. Bueno, pues César Díaz tiene varias preguntas, la vamos a dar ahora la palabra, pero para terminar de contestar la pregunta de Federico Ramírez, dice que si esos puntos de plata se identificaron en la difracción de rayos X. Sí, 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 en las difracciones de rayos X, cuando hicimos la primera prueba de las difractogramas solamente de la plata, que era nuestra referencia para saber en dónde quedaban las señales, y luego cuando trabajamos los recubrimientos con plata, lo comparamos con esas y encontramos que sí habían señales de la plata. Perfecto. Muchas gracias, Miriam. Bueno, César, tienes varias preguntas, adelante. Buenas tardes, profe. No, pues primero que todo felicitarte, un trabajo súper interesante, qué cantidad de datos y de medidas que hiciste y los análisis muy, muy chéveres. Entonces, primero que todo, felicitaciones.
Yo tengo Muchas gracias. preguntas, profe Miriam, y es con respecto a la sistematicidad de lo que hiciste. Es que con tanto dato quedé un poquito perdido, porque es que a mí me surgió una duda en la diapositiva 18. Tú presentaste una relación entre el circonio y el metal. Sí. Esa que sale al final, que es mayor que 1, ¿sí? Entonces tú, por lo que entendí, si esa relación es mayor que 1, las propiedades mecánicas son buenas, ¿no? Las del aluminio, las Sí, de aluminio. sí. Solo que, pues, mayor que 1 es un universo de opciones. Entonces yo quería preguntarte si para encontrar esa relación hay alguna sistematicidad, o sea, hay un número en el que se diga, mire, este número es el que nos da la mejor propiedad mecánica para la lúmina, o es algo experimental que se encuentra con base en el número de cortes que ustedes colocaron en las pastillitas, porque si uno ve eso como mayor que 1, pues son casi que... Desde 1.0001 hasta cualquier cosa. Entonces, exacto. Entonces yo quería saber si existe, digamos, ya en la literatura o ya está bien estudiado cuál es el número adecuado, o eso más depende de cada experimento y es algo experimental ese parámetro. Sí, este fue un parámetro experimental de estos autores. Inclusive ellos también reportan datos así como muy saltaditos y no hay un valor exacto donde diga, oiga, este es el que presenta la mayor dureza de todos los recubrimientos. No, ellos solamente presentaron sus resultados experimentales y entre esos, entonces dijeron, los que tuvimos, los que tienen mayor que 1 en relación matemática de la composición, son los mejores. Entonces, con base en eso, dijimos, listo, vamos a hacer algo que sea mayor que 1. Y lo que tú dices, puede ser 1,00001. Pero como yo tenía los trozos de material pues ya listos, entonces tenía que ubicarlos sobre esta superficie que era la circonia estabilizada con itria y no lo podía poner sobre toda la superficie, sino solamente en un área muy pequeñita que está aquí más o menos la estoy dibujando, que es la zona que llamamos de mayor erosión o mayor desgaste, que es donde más ataca el plasma. Entonces, como estábamos limitados a esta zonita, a esa área tan pequeña, para poner los trozos de material, entonces había que distribuirlos de tal manera que no quedaran en contacto, que no se tocaran, que es lo que les muestro acá, y que pues llegara a lo máximo. Entonces, también nuestros resultados dependen de las áreas de nuestros materiales. Ahorita hay otra compañera que está empezando el doctorado, ella está trabajando con otros materiales y cogió esta metodología y vamos a mirar qué resultados obtiene para ver si algún día podemos sistematizarla. Ah, bien. Otra pregunta, profe, es que no sé si entendí bien o entendí mal, pero con base en los resultados, ¿esos recubrimientos de plata presentan son más problemas que beneficios, o es mi impresión? Mecánicamente sí, presentan los problemas. El beneficio es el que sea antiséptico, sobre todo, bueno, yo tengo una persona muy cercana a la que le hicieron unas prótesis de rodilla con titanio, que es como lo máximo, son carísimas y todo lo que quieren. Y resulta que le presentó reacción adversa, le han tenido que sacar las prótesis, se le ha infectado, bueno, el organismo no reaccionó bien ante el titanio. Entonces, si se tuviera un elemento como la plata, de pronto no en una proporción muy alta, en una proporción tal que ayude a adherir, a que permita la compatibilidad en el momento y después ya se pueda liberar, como son partículas demasiado pequeñas y al organismo no le hacen daño, entonces que quede solamente la prótesis de los cerámicos.
se podría pensar en algo así, pues, a futuro, que ayude a la parte inicial de la prótesis. Sí, sí, sí. Y la última pregunta técnica es, esa fase alfa-alumina, ¿qué influencia tienen las propiedades mecánicas del sistema, profe? La alfa-lúmina, lo que pasa es que se me olvidó pasar la diapositiva, se me olvidó, pues no la puse porque dice como es tan conocida. Cuando yo les presenté cuando yo les presenté los materiales, no les presenté el alfa-lúmina. El alfa-lúmina, en los diagramas de fases, solamente aluminio o de óxido de aluminio, se encuentran como unas 4 fases de aluminio, pero de esas 4 fases solo una es estable, las otras son metaestables, y la estable es la alfa-alúmina. Entonces corríamos el riesgo de que de pronto tuviéramos una beta-alúmina, una gamma-alúmina que fuera metaestable y pues que no nos fuera a durar en el recubrimiento. Entonces la ventaja es que se tuvo la alfa, pues la estable, la fase estable de la línea. Listo, profe. Y una curiosidad, profe. Dime. Ese montaje que tú hiciste del spattering es muy costoso, es decir, pensando en la posibilidad de hacer un montaje para hacer recubrimientos en nuestra universidad. ¿Tú cómo ves ese tema de costos? Porque yo veo que es un poco antiguo ese montaje, ¿no? Este es antiquísimo. Este es antiquísimo porque es el RF. O sea, ya ahorita, hasta ahora están comprando unas fuentes RF que parece que es lo más costoso. Este fue un equipo donado por Alemania, si no estoy mal, en los años 60. Y imagínate desde esa época y nos da unos recubrimientos buenísimos y en relativamente corto tiempo. Pero lo que yo he visto es que universidades como la Javeriana, en la Facultad de Física de la Nacional, han comprado unas cámaras de sputtering pequeñitas. Entonces, con estas cámaras pequeñitas se podrían hacer unos buenos montajes, unos recubrimientos. Creo que sería bueno para nosotros en el hospital. No sé precios, me tocaría averiguar, pero yo estoy en contacto con un profe que compra hartas cosas, que fue mi director. Él es muy, muy curioso. Él ha hecho montajes de cámaras. Ahí en la universidad, él compra las partes y las ensambla y tiene ahí varios equipos. Ya tiene 2 Spottery, creo que está haciendo uno de high, de alta energía, y están comprando el equipo de radiofrecuencia para tener algo más moderno. Pero igual este nos funcionó muy bien. Pero precios sí les quedo debiendo precios. Listo, profe. Bueno, pero sí es factible, es factible. Con una convocatoria de conciencias, podríamos pedir un dinerito y empezar a hacer el montaje, porque yo sí sueño con tener esto en la universidad. Claro. Yo me alegro cada vez que César dice que ha hecho una compra, una adquisición de un equipo y sé el tipo de equipos que está trayendo a la universidad. La emoción que me genera eso es muy alta. Entonces yo sí sueño con que nosotros en la distrital podamos tener una alta calidad en investigación a nivel de materiales, porque si miran, todo esto es hacer una carrera nueva. Uno dice, pero ¿de qué no sirve todo lo que estudié en física? No, te sirve. Lo que pasa es que hay que estudiar cosas nuevas porque acá cambia completamente el panorama. Sí. De acuerdo, no, pues perdón César, si tienes Sí, algún comentario, pregunta. No, ya, muchas gracias, era eso. Gracias, profe, muy buena la No, presentación. a ti, César. Gracias, César. Bueno, muchas gracias, César. Sí, me gustaría agregar un comentario a esto que mencionas, Miriam. Sí, es decir, esto es
de resaltar el hecho de que acá en esta ciencia de materiales confluyen, pues es de las ciencias interdisciplinarias por excelencia, que está en boga, es decir, esto está resolviendo una cantidad de problemas, ha resuelto ya una cantidad, y se requiere que las carreras, los currículos vayan en dirección a, pues, a este tipo de, digamos, de orientación, ¿no? De donde confluyen diferentes especialidades, diferentes experiencias, diferentes disciplinas para resolver problemas. La ciencia de los materiales es un muy buen ejemplo de eso. Y en el espíritu de que queramos ofrecer mejores cosas en la universidad, mejores ofertas curriculares en la universidad, por supuesto que estamos todos muy motivados alrededor de eso y de conseguir cosas. Si bien, como tú dices, hemos logrado conseguir algunas cosas, digamos, ya algunos equipos de la universidad, apenas estamos comenzando. Yo pienso que el sueño del que tú hablas no está tan lejano, no en el sentido de que de repente vamos a hacernos millonarios en la universidad distrital y vamos a tener como comprar todo para nosotros, pero sí en el sentido de, digamos, de gestionar esas cooperaciones con las universidades vecinas, porque nosotros los bogotanos somos los menos fines a hacerlo y desaprovechamos esta cercanía tan tremenda que hay entre las universidades, entre las instituciones y entre los intereses de trabajo. O sea, tú acá nos estás contando lo que hacen allí en la Universidad Nacional, está con México, con España. Pero es que aquí nada más nosotros en Bogotá tenemos disperso en diferentes universidades una cantidad de equipos que podemos y que debemos, o sea, no es que podemos, es que debemos, es nuestra obligación como región buscar los mecanismos para establecer y formalizar las cooperaciones. Entonces, la universidad, bueno, nuestra universidad, la Universidad Nacional, la Universidad Central, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, y estamos geográficamente a menos de 2 kilómetros de distancia. Bueno, estoy exagerando, tal vez no, mentiras, la Nacional de la sede de la 40 queda a 2 kilómetros, 3 kilómetros. Ponle 5 porque sea muy largo. La Javeriana queda al frente, o sea, la Javeriana y la Distrital la separa la carrera séptima. Los Andes a 700, 800 metros, la Central a 700 metros también. Bueno, es decir, eso nosotros tenemos que potencializarlo, es decir, trabajarle a eso. Ya existen, digamos, muchas cooperaciones, la mayoría de ellas tal vez de manera informal, con varios grupos de la Universidad Nacional. Pues ahora tú te traes de allá no solamente toda esta cantidad de resultados, sino pues justamente ese vínculo con el grupo del profesor Olaya. Y pues, es decir, yo pienso que ese sueño del que tú hablas y que la Universidad Distrital tenga como ofrecer una oferta curricular, valga la redundancia, de vanguardista en ciencias, en todas las áreas que querramos y que debe hacer la Universidad Distrital por ser la universidad pública de la capital del país, eso no está tan lejos, no está ya próximo tampoco, pero yo lo veo más cercano y por ejemplo, al traer estas experiencias, cuando los profesores vamos y hacemos estos programas de doctorado, pues es nuestra responsabilidad, es decir, eso se viene con nosotros, ¿no? Toda esta cooperación, todo este conocimiento que tú tienes, los vínculos que hiciste con la Nacional en México, en España, y ahí yo creo que poco a poco vamos configurando eso que queremos. Pero me puse a hablar demasiado y no me quedo tiempo. Yo tengo varias preguntas un poco técnicas, de curiosidad sobre el montaje, pero Mirencita, yo creo que te las haría luego. Personal. Sí. Posterior. Listo, sí. Por lo pronto, de nuevo agradecerte por la deferencia en ofrecer esta charla, en contarnos tu trabajo, felicitarte de verdad, muy sinceramente, que es impresionante la cantidad de trabajo que hiciste.
en las circunstancias que lo hiciste, porque no es para nada fácil sin comisión de estudios, con carga académica en la Universidad Distrital, con responsabilidades, hacer eso, ¿no? Yo te lo digo de corazón y con el testimonio propio de que yo casi no soy capaz de hacer un doctorado con licencia. Yo tuve comisión de estudios y lo sufrí muchísimo para sacar un doctorado adelante. Entonces, de verdad que muchas felicitaciones y muchísimas gracias. No, a ti, Cecilia, muchas gracias. Y no, pues yo adoro mi universidad distrital porque pues soy hija también de la distrital, aunque soy hija de la nacional y de la pedagógica. Entonces, pues yo quiero mucho la educación pública de Colombia, porque vengo de escuela, de colegio del distrito y de todas las públicas. Entonces, no, yo lo que pueda aportarle a mi universidad, que me ha dado tanto, lo hago con mucho gusto, porque creo que es una forma de retribuirle a la sociedad, que bien o mal, como queramos, me dio educación en alguna época en que no había condiciones muy adecuadas. Entonces yo siempre vivo muy agradecida con mi educación pública y por eso cuando me llaman, yo digo que sí. Y pues, ya sabemos que ahorita vamos a ir a almorzar, pero no importa, todo sea por mi universidad Bueno, y por mi licenciatura en física. buen provecho, Mirencita, y seguimos en contacto entonces. Y a todos los que están todavía acompañándonos, muchísimas gracias por haber venido. En 8 días nos vemos de nuevo a las 2 de la tarde. En 8 días habla el profesor Alfonso Leiva, y entonces los esperamos. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Sí, a todos, muchas gracias también por haber tenido paciencia y espero que no se hayan dormido. Vale, bueno, chao, chao. Chao, gracias. Gracias.